Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que me vean. Recuerden ustedes que estamos en Planeta 2013, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, pues hace los comentarios de lo que ha acontecido durante toda esta semana. Hemos tenido noticias bastante interesantes, pero evidentemente haremos una ubicación de cada una de las noticias. Quizá lo más importante en estos momentos es la crisis que se ha tenido en México debido a que a las 11:45 en punto de la noche del día de ayer se inició un movimiento telúrico y que repercutió en toda la República Mexicana. Desgraciadamente, pues tenemos la información de que hasta este momento, de acuerdo a la información que ha dado el gobierno federal, pues llevamos un promedio entre 14 y 15 personas fallecidas en diferentes lugares de la República. El sismo hasta este momento está registrado con 8.2 grados Richter. No hay clases en la Ciudad de México, no hay clases en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En estos dos últimos estados, que es Chiapas y Tabasco, sobre todo en Chiapas, donde fue el centro origen de este movimiento telúrico, pues se han reportado para este momento en esa zona 5 personas fallecidas, lamentamos de sobremanera, y sobre todo los daños materiales que ha tenido, pues evidentemente este movimiento telúrico, que está siendo reportado en todas partes del mundo. Tuvimos ayer la oportunidad en la noche, casi madrugada, noche madrugada, de ver los reportajes que se estaban haciendo en diferentes países y evidentemente pues el primer tema era el terremoto en la Ciudad de México. Aún no podemos considerarlo terremoto porque afortunadamente no hubo grandes desgracias. Desgraciadamente lamentamos hasta estos 15, 16 personas fallecidas. Pero también en el periódico Excelsior se dice el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso: nadie está para recibir consigna, no a intereses personales. Estoy mencionando las primeras partes de las negrillas aparecidas en algunos periódicos. El presidente llamó a los legisladores federales y locales a que conduzcan su actividad poniendo a México como una prioridad. Evidentemente lo que estoy mencionando en estos momentos los vamos a tratar profundamente con otras publicaciones que se han hecho con diferentes medios. El periódico Universal dice: el sismo más fuerte en la historia moderna, y presenta una fotografía de la zona de Santiago Tlatelolco. Dice: habitantes de Tlatelolco salieron de sus departamentos ante el temor de una tragedia como la de 1985 que todos pues recordamos. Y dice así: un sismo de 8.2 grados de la escala Richter sacudió anoche una gran parte del país, que pudo ser sentido al menos por 50 millones de personas y que dejó un saldo preliminar hasta este momento en la publicación que tenían anoche las editoriales de 5 muertos confirmados, lo que había sucedido hoy en la mañana. Pues escuchamos entre 15 y 16. Esta madrugada el presidente Enrique Peña Nieto dijo que no hubo afectaciones graves en el país. Sin embargo, llamó a mantenerse en estado de alerta ante una posible réplica de más de 7 grados. Bueno, evidentemente a los 2 minutos de haberse iniciado este movimiento vino la primera réplica. En algunos lugares hay confusión porque llaman que no existieron réplicas, otros decían que eran de carácter de temblor nuevamente, y debemos entender que, conociendo la geología del planeta, pues podemos hablar de este elemento que representa la réplica. Según a las 9:30 de la mañana ya eran 165 réplicas del pues sismo de 8.2, dice el periódico El Universal. Y bueno, pues más adelante hablaremos de quiénes son los que han hablado. El periódico Crónica en el Metro nos dice: sismo de 8.4 grados sacude la Ciudad de México, más fuerte que el de 1985. Bueno, pues aquí vemos otra discrepancia de información, en donde primero leíamos en los dos periódicos, el Excelsior y Universal, 8.2, y ahora en Crónica del Metro 8.4 grados.
Dice, más fuerte que el de 1985, estallaron transformadores, cayeron postes, se desplomó una barda en la colonia Anáhuac y la policía reportó la caída de un inmueble en Santa María la Ribera. Hubo apagones en varias zonas. Evidentemente este edificio de Santa María la Ribera debe haber sido un edificio muy antiguo, ya que por esta zona existen muchas casas antiguas que no han sido reforzadas. Hasta el cierre de esta edición no habían reportado víctimas de las torres de Santa Fe. Estallaron vidrios y hubo escenas de pánico como en el primer cuadro y en el Paseo de la Reforma y en la zona rosa. El temblor, comenzó a las 23:49 horas del jueves con epicentro en Tonalá, sureste de Chiapas, donde se activaron alertas de tsunami. Bueno, pues también estábamos un poco preocupados porque hablamos con algunos amigos que viven en la zona de Cancún y si había tsunami, con el reporte que se dio desde Washington, evidentemente había que alertar a los amigos porque muchos de ellos ya estaban prácticamente durmiendo. Yo creo que lo que estamos leyendo a través de los periódicos es parte de los razonamientos que se han publicado el día de hoy. El periódico La Razón publica: sismológico reporta que fue de 8 grados Richter, sacude a la Ciudad de México, el sismo más grande de la historia y sin daños. El movimiento se inició, ya lo dije, 23:49, con una duración de 86 segundos, epicentro fue en Chiapas, el de 1985 fue de 8.1, y recordarán ustedes que se cayeron una infinidad de edificios, depende de lo que haya sido el movimiento, quizá en aquella época fue un movimiento trepidatorio cuando la Tierra hace este movimiento, y evidentemente ayer estando en la calle, allí en la Benito Juárez, cerca del Metro División del Norte, sí me permito decir lo siguiente, que el movimiento fue oscilatorio de esta manera y se veía perfectamente por los movimientos de los cables que habían, y ustedes pueden ver ya las imágenes de los reportajes que se hicieron en diferentes lugares. Dice: gobierno capitalino activó el protocolo especial de emergencia, solo se reportaron apagones y el derrumbe de una barda, suspenden las clases como lo mencioné al principio. En Oaxaca cayó un hotel, en Chiapas 2 personas murieron al colapsar su vivienda, en el Pacífico activan alerta de tsunami. Periódico Milenio de este viernes 8 de septiembre de 2017. Funcionó la alarma sísmica, la ciudad resistió a las 23:49 el sismo de mayor magnitud en 100 años, 8.2 Richter. El epicentro al suroeste de Tonalá, Chiapas, con 6 réplicas mayores a los 5 grados, hay 5 muertos. Supervisa el presidente acciones desde el CENAPREP. Suspende las clases la Secretaría de Educación Pública en la capital y en 10 estados. Activan protocolo de protección civil y lanzan alertas de tsunami en costa del Pacífico. Lo que sí podemos decir que el presidente de la República a las 12 de la noche, después de varios minutos de haber sucedido este movimiento telúrico, estaba citando a los responsables del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Defensa, de todas aquellas personas que tienen que ver en secretarías de Estado con el rescate de la República Mexicana en grado de colapso. Apagones y derrumbes de bardas, como en la Agrícola Oriental, sobre un carro, los principales reportes. Y bueno, amigos, pues prácticamente estamos mencionando esto y vamos a pasar a otros elementos de las publicaciones periodísticas durante la semana. El sábado 26 de agosto, el periódico Milenio, la Policía Federal, de las mejores policías del mundo, dice: promete el INE castigo a tramposos hacia 2018. Hay un artículo que me llamó mucho la atención, que quiero mencionarlo, amigos, porque murió un coleccionista, y dice lo siguiente: cartas magnas de 1824, o sea, las constituciones, 1857 y 1917 a subasta. La valiosa colección Moncloa sale a la venta, la constitución al mejor postor. El próximo martes, Morton Subastas ofrecerá al público un amplio acervo de documentos relacionados con las cartas magnas que abarca desde la de Cádiz de 1812 hasta 1917. En principio, el material será presentado en un solo lote de 185 piezas. Yo pienso que aquí el gobierno federal, el gobierno de la República Mexicana, debe de adquirir estos materiales que son de acervo histórico, sobre todo la Constitución de Cádiz,
a la que llamaban la Pepa, de 1824, octubre de 1824. El año del centenario de la Carta Magna de 1917 sale a subasta el próximo martes en una de las colecciones más importantes de documentos sobre la historia de las constituciones de México, que incluye la venta de ediciones principales de esos documentos de 1824, 1857 y 1917, además de los de Cádiz que ya había mencionado. La colección Monclova reúne alrededor de 185 libros, folletos, manuscritos y documentos desde el fin de la época virreinal del México independiente, de 1810 hasta 1984. El bibliófilo Alejandro Ayslay ha adquirido en el país, en el extranjero, primero en subastas, todo el lote de precio de salida de 3.500.000 pesos a 4 millones. De no venderse, se comercializará en 165 lotes individuales. Creo que esta sería la gran oportunidad para que el gobierno federal tuviera este acervo, y no importa si se gastan 3,000 millones en la etapa de las votaciones, ¿por qué no se van a gastar 10, 15, 20 millones en adquirir este acervo, que es muy importante para la historia de este país, que podría estar en las mejores bibliotecas como el Instituto Nacional de Antropología o como la Biblioteca México, que tiene el acervo de las bibliotecas de hombres muy importantes de México? Periódico Milenio, sábado 26 de agosto. Bueno, ya habíamos comentado esto de las constituciones. El mismo sábado 2 de septiembre, Periódico Milenio escribe: hierve el Congreso por crisis del PAN y pleito con el PRI. Dice: delega Osorio entrega de documento a falta de mesa directiva en San Lázaro. Evidentemente los conflictos que se están dando está siendo creado, y a través de todo lo que hemos leído y hemos visto, por uno de los partidos políticos, el partido en el poder en estos momentos, el Partido Revolucionario Institucional. Y pues las pugnas están entre el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el otro partido que corresponde en minoritaria forma, que se ha aliado para formar una estructura muy importante hacia la elección del presidente de México para 2018, pero ese punto lo vamos a tratar más adelante. Y dice: increpan a Cordero, condicionan panistas las instalaciones del órgano a pedir de la Fiscalía Carnal, o sea, el fiscal hermano, que se supone que es el pase directo de acuerdo a unas votaciones que han hecho. Cifras económicas récord, primera administración desde Salinas, en la que se ha crecido como ha crecido todos los años. Y pasamos al periódico El Universal del sábado 2 de septiembre. Congreso en crisis, recibe informe de Peña Nieto. Si no estás con Anaya, eres un traidor, dice Ernesto Cordero, presidente del Senado, Partido Acción Nacional, y también ex candidato a la presidencia de México. En San Lázaro se rompe todo protocolo de entrega del documento. Osorio Chong no acude. ¿Para qué voy si no hay quien lo reciba? Evidentemente también el secretario de Gobernación pues está haciendo de las suyas, evidentemente en un protagonismo muy particular debido a la consigna del Partido Revolucionario Institucional, puesto que en estos momentos la pugna con todos los partidos será la selección de los candidatos de cada uno de los partidos, que prácticamente nadie lo tiene excepto Morena. Y pues la lucha es cómo se va a disculpar de acuerdo a los aciertos o errores del gobierno actual y de todo lo que ha pasado con el Partido Revolucionario Institucional, y los comentarios que ha hecho pues el presidente del PRI, el señor que corresponde, y hablaremos también más adelante. Acciones del quinto año de gobierno: educación, austeridad, seguridad, periodistas, vaquita marina, reservas petroleras, cultura y ciencia. En el elemento de educación, en el informe del señor presidente Enrique Peña Nieto, dice: reforma educativa generó ahorro por 5,000 millones de pesos anuales y se detectaron más de 44,000 plazas irregulares en el magisterio. Es algo que yo no entiendo. Durante muchos años fui jefe de oficina de la Secretaría de Educación Pública y sabemos que los que estaban comisionados para realizar algunos trabajos no pasaban de 500 en toda la República Mexicana, y ahora resulta que hay 44,000 plazas que son irregulares. Esto todo depende de quién haya estado en los gobiernos anteriores y sobre todo
este personaje que hizo las cuentas del Gran Capitán hace 2 años y que hizo acusaciones muy fuertes al magisterio, siguen haciéndose las acusaciones, pero no hay comprobaciones directas de lo que pasó. Austeridad. Entre 2013 y 2017 hubo ahorros en el gasto público por 21.224 millones de pesos. Seguridad. Desarticulación de 22 grupos delincuenciales y aseguramiento de 12.200.000 pesos en 12.200.000 litros de hidrocarburo robado. Yo creo que se han robado más, pero evidentemente pues es una cifra de primera instancia, pero los guachicoleros pues sabemos que tienen bocas de sustracción en muchos de los ductos de petróleos mexicanos. Periodistas. Acción penal en contra de 25 personas por agresión a reporteros. Paquita Marina. Endurecimiento de sanciones contra el tráfico de especies. Reservas petroleras tienen caída del 41.8%, y evidentemente lo que nosotros sabemos es que la respuesta de la baja del petróleo en el mundo, de acuerdo a las políticas del Banco Internacional, del Mercomún Europeo y de la posición de las guerras en el Medio Oriente, con pues la muerte de miles de personas en las guerras de ISIS. Cultura, restauración del Caballito. Ciencia, no se logró el objetivo de destinar el 1% del Producto Interno Bruto. Bueno, pues amigos, la verdad es que hablar de estos movimientos que se están teniendo muy fuertes sobre la publicación en esta semana, 4 de septiembre, periódico El Universal, línea 1 del metro llega a 48 años, condolencias. Pese a la remodelación de algunas estaciones de la línea 1 del metro, presenta serios problemas de infraestructura y se requieren más trenes para transportar cerca de 1 millón de pasajeros cada día, además de que en algunos tramos de las vías registran hundimientos que impactan en los recorridos. Bueno, ahí el director del metro y el jefe de gobierno de la Ciudad de México pues han hecho comentarios bastante fuertes, porque recordarán ustedes que allá a principio del mes de enero subió el metro de 3 a 5 pesos. Se dijo que el aumento tenía un objetivo muy importante, una adquisición de una cantidad determinada en economía para darle mantenimiento al metro, para comprar nuevos trenes, nuevos elementos adicionales a los trenes, a los vagones, y sobre todo que hay que hacer renovación, porque muchos de ellos, de acuerdo a las últimas publicaciones en los diferentes medios, tanto radio, cine, radio y televisión y periodismo, pues vemos que se han tenido problemas muy especiales por la falta de refacciones y se hacen acusaciones. Recuerdan ustedes que el metro hace 2 años estuvo prácticamente parado 1 año y medio, porque supuestamente después de 2 años de haber sido inaugurada, que no fue bien construida. Aquí ponemos un interrogante, porque yo recuerdo los primeros días que se viajó en la llamada línea de oro, y tengo ese pin que fue obsequiado a muchos de los que fuimos los primeros en viajar en el metro, que ese pin era pues una ficha aproximadamente de unos 4 centímetros de diámetro, y decía: primer pasajero preferente de la línea de oro del metro. Ahí la dejamos, amigos. Y sobre todo la problemática de la problemática en estos momentos de las campañas políticas, pues está teniendo una serie verdaderamente de cuestionamientos. ¿Debe Estado de México y Federación aportar al metro? Bueno, evidentemente muchos de los que vienen del Estado de México utilizan el metro en la zona de Toreo y en la zona de algunos otros lugares del Distrito Federal. Y dice: Mancera pide que inviertan 3.500 millones de pesos al año, el 40% de los usuarios son mexiquenses, asegura. Aquí yo creo que tenía que hablarse con el gobernador del Estado de México, Erubiel. Dice: serio deterioro enmarca los 48 años del servicio de transporte colectivo. Algo mencioné hace unos minutos, amigo, de lo que estaba sucediendo con respecto al metro, que es uno de los temas muy importantes para el manejo del transporte, pues prácticamente no de 1 millón, sino 5 millones que subimos al metro para ir a diferentes lugares. Evidentemente hay un deterioro
y ya vimos reportajes que se hicieron sobre las fallas que provocamos nosotros los mismos usuarios del metro de la Ciudad de México. Crónica en el metro dice: aprobó el Partido de la Revolución Democrática crear el Frente Amplio opositor. A quien no le guste que se vaya del partido desafía su lideresa Alejandra Barrales. Creo que se han estado cometiendo, muy en lo personal, es una opinión personal con respecto a lo que se ve, de lo que está sucediendo para las próximas elecciones, pues en realidad no se está tomando en cuenta al movimiento de izquierda del país, sino la señora Alejandra Barrales, que evidentemente apoya al doctor Mancera. Pues estamos viendo cuáles son aciertos y errores que está cometiendo el Partido de la Revolución Democrática. Milenio, jueves 7 de septiembre. Por los Dreamers van 15 estados de Washington, D.C. contra Donald Trump. Gobernador invita a migrantes a vivir en Ohio. Sabemos lo mucho que contribuyen. Hay capacidad para recibirlos. Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Educación Pública instala 11 módulos en frontera y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El mandatario estadounidense pide a la Organización de las Naciones Unidas el embargo de petróleo a Norcorea. Bueno, es interesante ver cómo ya muchos de los representantes, sobre todo el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, rodeado de activistas que repudian la cancelación del programa. La pregunta sería: ¿por qué el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo ha tomado con México y utiliza a México como un sistema de política para justificar sus acciones? Bueno, pues yo tengo una razón, porque me ha tocado desde antes de que él fuera ni siquiera el candidato de los Estados Unidos. Salieron documentos en diferentes lugares, en la Ciudad de México, en Cancún, en la zona del sureste, y además en Baja California. El señor Donald Trump había sido demandado por $215 millones porque se habían hecho una serie, si lo podemos decir de esta manera, una serie de cooperativas para adquirir terrenos y para elevar hoteles de gran categoría, como lo hace el señor Donald Trump en diferentes lugares. Por lo tanto, hubo en Cancún y hubo en Baja California, pues se descubrió un fraude con la recopilación de varios empresarios para construir el hotel, pero además de esto también el señor Donald Trump tiene pues algunas demandas en algunos lugares, parece que en Nueva York, no sé si será este lugar, donde el señor Donald Trump creó la Universidad Donald Trump. Y desde luego, pues hay fraude muy particular con los documentos para los estudiantes egresados, para los catedráticos que no les han pagado su cátedra, pero además parece que hay un fraude muy fuerte a través de los arquitectos, ingenieros con compañías, que el señor Donald Trump no pagó lo correspondiente por el servicio de arquitectos, ingenieros y albañiles, que eran los que trabajaban ahí. Presentan la demanda para preservar el plan Dreamer. Acusan de que ha violado una cláusula constitucional al discriminar a los jóvenes. Países del Triángulo Norte por revisar la suspensión. El canciller de Honduras, María Dolores Agüero, dijo que se pedirá al Congreso de Estados Unidos que se mantenga el DACA. 16 fiscales generales de varios estados y la capital presentaron ayer una demanda ante la justicia que desafía a Donald Trump y a buscar preservar el DACA, programa que protege de la deportación a inmigrantes llegando cuando niños a los Estados Unidos. Este es algo que es bastante fuerte en el hecho de que ha sucedido a través de los años, que los padres de los migrantes mexicanos o latinoamericanos o europeos o asiáticos que llegaron a los Estados Unidos, pues no había documentación concreta más que las actas de nacimiento de los que eran llevados niños, muchos de ellos en brazos, y menores de edad de 3 a 5, 8 años. ¿Qué hicieron durante los últimos 20 años? Y me atrevo a decirlo de esta manera, que no se dio la oportunidad de hacer los registros correspondientes porque la legislación en Estados Unidos es muy particular.
Bueno amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto. Recuerden ustedes, estamos en tertulia vespertina y nocturna, haciendo los comentarios de lo que pasó durante esta semana a través de los periódicos que se han publicado durante la semana. Vamos a una identificación de canal amigos, estamos en www.planeta2013.tv, regresamos para continuar con el siguiente módulo. Amigos, estamos aquí ya, pues iniciando, nos hemos ido muy rápidamente, vamos iniciando el tercer módulo de tertulia vespertina y nocturna, y estábamos comentando algunos de los hechos de lo que ha acontecido con el gobierno federal, algunos problemas a nivel internacional, pero vamos a continuar con ello en este tercer módulo. Dice: Crónica en el Metro pide Coneval no recortar 88 programas sociales, los identifica como prioritarios para el bienestar de las personas, señala en cambio duplicidad y inefectividad de programas estatales y municipales. Lo interesante de ello es que durante esta semana el presidente Enrique Peña Nieto, el día primero, mejor dicho, el día 31 del mes anterior, recibió a Malala en la presidencia de la República y nos habla precisamente vino a hablar de los elementos sobre la educación, porque además el premio Nobel que recibió Malala fue precisamente por el acometido que se le hizo a Malala Yousafzai, en donde pues esta mujer, esta jovencita, fue baleada por la defensa de la educación en la mujer en la India y en Pakistán, sobre todo en estos países que es muy importante. Y aquí tenemos a Malala, en donde está hablando con el señor presidente, y luego fue a una universidad a hablar precisamente de la necesidad del sistema educativo que debe de tener cada país, sobre todo cuando hay necesidades muy fuertes de los sistemas educativos. Dice Malala: vemos líderes ignorantes que no tratan de ver el sufrimiento. La joven Nobel de la Paz estuvo por primera vez en México para defender el derecho de las niñas a la educación y la equidad de género, como lo eludió al criticar también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Malala Yousafzai. Bueno amigos, pues evidentemente es bueno recibir en el país a mujeres combatientes con mucha fuerza. Enrique Peña Nieto llega con desgaste
al quinto informe, en contraste arriba con un bono de beneficio por reformas, dicen expertos. Actos de corrupción e impunidad provocan desaprobación ciudadana. La semana del presidente, no de las definiciones. Debe sacar la ley de seguridad interior, pues se debe compensar los esfuerzos de soldados marinos en la lucha contra la delincuencia. Evidentemente, las pugnas que tiene Canadá, Estados Unidos y México, los tres países, con el Tratado de Libre Comercio, prevén discusión tersa en Canadá, renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ildefonso Guajardo, titular de Economía, asegura que el avance en todas las negociaciones se logra abordando durante el proceso de los temas menos complejos. Disipan riesgo de ruptura. Pese a amenazas de Donald Trump, Estados Unidos se mantiene en la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Mejor empleo para todos, dice Guajardo. Amistad nos sacará adelante, dice Freyland. Sector agrario rechaza los aranceles temporales. Subir la regla de origen de autos tomará años, advierte experto. Promete Estados Unidos seguir con mesa de negociación. Bueno, pues esto es parte de lo que se está viendo y la publicación en todos los periódicos: Universal, Excelsior, La Jornada y Razón. Tratado de Libre Comercio de Canadá sigue vivo. Hay avances en telecom, agroindustria y los pymes. Elecciones y Tratado de Libre Comercio ponen presión al paquete económico. Avanza esta renegociación, expuestos por Guajardo. Estados Unidos y Canadá confían en lograr acuerdo este año. Dice contraste de informe, entramos a una de las áreas más importantes, que es pues la política del Estado mexicano y sobre todo qué es lo que debe de suceder a través de educación, economía, producción. Y entramos a uno de los temas importantes, amigos, que es la Ciudad de México. Dice, mototaxistas crean frente y semimovilidad para los operativos. Más de 40 organizaciones buscan dar servicio de transporte en 4 delegaciones. Tiene un mes que no los controlan. Evidentemente, ustedes saben que fueron decomisados muchas de estos mototaxis y que hay gente trabajando en ello que invirtió ahorros para dar una oportunidad de recibir una economía. Esa es una solución que tiene que dar el gobierno del Distrito Federal. Mototaxis lanzan desafío a Semovi. Un total de 43 agrupaciones de transportistas armaron un frente para buscar diálogo con el gobierno central. Polanco concentra en las calles accidentadas. Dice, Eje 6 Sur en primer lugar con 19 percances por kilómetro. Gobierno invertirá más de 17,000 millones de pesos en los paraderos que hay en toda la Ciudad de México para darle una mayor rapidez y el transporte de los usuarios. Observatorio será la terminal a la que se destinarán más recursos. Sedubi espera aprobación al Instituto Nacional de Bellas Artes para iniciar labores en Chapultepec. Bueno, el señor Mancera no ha entendido que los vecinos dijeron que no querían ninguna ubicación en esa zona de Chapultepec y sobre todo porque le dijeron al señor Mancera, al doctor Mancera, que no podía construir ahí ningún otro elemento porque se contaminaría esa zona con los puestos que hay en esos lugares. Y bueno, pues la modernización del transporte de la Ciudad de México nos dio la pauta de ver que se inundó el nuevo doble túnel en Mixcoac, pero resulta que no solamente se inundó, sino que corrieron a uno de los gestores dentro de la dirección general correspondiente y resulta que ahora nos desayunamos en la mañana con el primer asalto en estos pasillos, como detuvieron una camioneta, la asaltaron y le robaron propiedades. Otro de los elementos de la Ciudad de México son los socavones. Recuerden ustedes que empezaron en Morelos y ahora en la Ciudad de México, pues prácticamente ya hay 6 socavones en la Ciudad de México. Dice, en 2016 se produjeron 18 socavones, 115 fracturas. En 2017, 22 socavones hasta este momento y 90 hoyos. Evidentemente, los rescates que tenemos en algunos lugares, como ustedes vieron en algunos otros noticieros, este socavón en el centro y sobre todo en Paseo de la Reforma, ahí muy cerca de donde está la Cámara de Senadores, una oquedad que al cierre de esta edición seguía creciendo y ya alcanzaba los 10 metros de diámetro y los 4 de profundidad. Se formó ayer en la intersección entre las calles de Humboldt y Cristóbal Colón a unas
pasos de la estación del Metro Hidalgo y del Metrobús. La reparación durará cerca de un mes y costará más de 3 millones de pesos, puesto que tuvimos la oportunidad de ver pues los cortocircuitos cuando los cables se juntaron y crearon un problema ahí muy fuerte, o sea que tardará más de un mes. No solamente ellos, sino pues recuerden ustedes que estos socavones que se dieron empezaron en Cuernavaca, y se habla en la sección Metrópoli del periódico El Universal, sobre todo cae funcionario por anegación en Mixcoac. Nos llamó la atención que tenía prácticamente una semana y a la semana se inundó. ¿Qué quiere decir con ello? Que no se hizo el cálculo aproximado de la evasión del número de agua que se acumulaba ahí para poderlo sacar, y resulta que se quedaron atorados después de una de las tormentas más importantes en la Ciudad de México. Dice: las lluvias no dan tregua. Vialidades como Periférico Sur, Viaducto Tlalpan se anegaron el día de ayer en el momento de estas lluvias torrenciales, y sobre todo que vimos ahí cerca, prácticamente en el sur de la Ciudad de México, una presa se reventó y fueron inundadas muchas casas. Y yo creo que el gobierno debe de tener mucho cuidado, el gobierno de la Ciudad de México. Una publicación que me llamó la atención fue la 52 reunión, 52ª reunión ordinaria de la CONAGO, Consejo Nacional de Gobernadores, que se realizó el 3 de mayo en Jojutla, Morelos. ¿Qué es lo que hace la CONAGO? La Conferencia Nacional de Gobernadores es un foro en el que participan los mandatarios de los 32 entidades del país a fin de lograr una agencia común entre las necesidades del Estado, de los estados y del gobierno federal. Los gobernadores acuden de manera voluntaria y se crean comisiones de trabajo en las que se exponen sus problemáticas de cada estado y ofrecen alternativas de solución, y no existen votaciones ni se generan mayorías, impera el diálogo y tolerancia en todas las reuniones para llegar a consensos y acuerdos propositivos. Bueno, yo creo que esta publicación que se hizo a mí me parece interesantísima, porque nos da a conocer qué es lo que ha estado sucediendo en México, pero pues estamos hablando de las inundaciones de la Ciudad de México, pero no hemos hablado de los estados de la República, y resulta de que pues han causado problemas bastante fuertes, y ahora con lo que sucedió con el temblor pues está compaginado, porque muchas gentes perdieron sus casas y ahora resulta que no solamente pierden las casas, pierden a familiares, se caen algunos lugares y hoteles, por ejemplo, como sucedió en la zona del sureste. Además, los huracanes del Caribe en estos momentos, dice, por ejemplo, presa se desborda, 300 casas anegadas, el agua alcanzó hasta 1,50 m de altura en las viviendas de Izcalli. En Tlalnepantla, corriente arrastra a un hombre y muere. Cierran la línea 4 del Mexibús por lluvias, un muerto en Tlalnepantla. Lluvias ponen en jaque a 5 estados. Hay alerta amarilla en Puebla. Toca tierra y Lidia en Los Cabos y La Paz. Lluvias de 223 milímetros superaron el promedio anual de todo Baja California Sur. Afectan al interior del país otros 3 fenómenos meteorológicos. Y se activa el plan de N3 de la Secretaría correspondiente al sistema militar, el Ejército Nacional, la Marina y la Policía Federal. Se activa la alerta en 7 estados por Lidia. Ante el paso de la tormenta tropical Lidia, autoridades federales activaron ayer el plan MX, o sea, el Plan México, para coordinar y articular las acciones preventivas. México caza gasolina hasta Alasia y Europa. Atrincheran colonos en Iztapalapa ante inundaciones. Incomunicadas 25 comunidades en Baja California. Se debe de evaluar, y pasamos a otro renglón, que es la comunicación. Debe evaluar entrada de teléfonos de México a la televisión, a su Organización y Cooperación de Desarrollo Económico. Empresa tiene que cumplir primero con separación funcional, dice. Incursión al mercado permitirá ofrecer mejores precios y opciones. México avanza en el telecom, sin embargo, persisten
deficiencias. Renuevan sus contenidos Radio Universidad, TV UNAM y la revista de la universidad. La difusión de la ciencia será uno de los ejes de este cambio, dice Jorge Volpi. Habrá 25 programas nuevos de radio y televisión. La idea es formar ciudadanos críticos con vocación social y política. Senadores priistas piden a la Procuraduría General de la República investigar a Moreno Valle por delincuencia organizada. Creo que esta es una denuncia falsa, y están diciendo que el señor Moreno Valle, pues como va a estar participando para ser presidente de México, pues ya le pusieron un hasta aquí con la acusación de hacerle espionaje al presidente Enrique Peña Nieto. El problema es que no dijeron cómo le hizo espionaje al presidente Enrique Peña Nieto para que intervenga la Procuraduría General de la República. Oleadas de fraudes a tarjetavientes, cuidado amigos. La Conducef registra phishing contra usuarios de Santander y hackeo de operaciones en Apple en Internet para obtener datos confidenciales. Agentes encubiertos detienen a 37 carteristas en el metro. Se reforzó la vigilancia en Pantitlán, Hidalgo, Bellas Artes, Pino Suárez y Valderas, las más concurridas. Bueno, precisamente la televisora del Canal 3 hizo una denuncia. Podemos decir que por ahí hemos visto cómo actúan los carteristas de 5 a 8 que rodean a una persona, lo detienen, lo empujan y de repente pues les sustraen aquello que les van a robar, y eso vimos en el informe de Milenio en televisión de cómo sustraían los celulares. En agosto inició el programa Metro Seguro, implementado por la Procuraduría General de la República y las autoridades del sistema de transporte colectivo. Prevén en 2017 exportaciones de 400,000 millones de dólares. 400,000 millones de dólares. Recibirá el ahorro de paisanos en Estados Unidos las Afores 21 de Banorte. Se trata del primer servicio para enviar aportaciones voluntarias desde el extranjero a una cuenta de las Afores para tener un elemento de la jubilación hacia el futuro. Existe vacío legal para recibir el presupuesto. Reunión anual de los 300 líderes más importantes de México. Y algo que nos llamó mucho la atención: crea piloto del primer canal de YouTube de aviación general en México. Gabriel, piloto aviador privado, decidió crear un canal de YouTube llamado El Avionazo, debido a la oferta limitada sobre los canales que hablen de la aviación general en México. Entramos al problema de la economía, mantendrán impuestos a gasolinas, paquete económico. El secretario de Hacienda anticipó que para 2018 se propondrá mantener sin el marco fiscal vigente, incluido el gravamen a los combustibles. No se disminuirá el IEPES a gasolinas, paquete económico 2018. Huawei rumbo al top 5 de servicios en la nube. Aliada de Microsoft, lanzará negocios de aplicaciones en los Estados Unidos. El gobierno llama la atención al banco o Bancomer. El Conducef convocó a directivos de la filial española a analizar las quejas de los usuarios por sus servicios, entre ellos por fallas del sistema operativo de los cajeros, el cobro de comisiones no reconocidas y pagos indebidos. Licitarán Yunes deuda pública por 38,000 millones de pesos. México, a ver a qué horas. El PRD frente al espejo, dicen algunos de los trabajos editoriales por parte del periódico El Universal. 5 mujeres chamulas sobreviven con 28 pesos al día. Viven en Cruz Quemada, pueblo con población de 300 personas. Se sostienen con la venta de textiles y el cultivo de maíz y frijol. Bueno, pues es el proceso de superación femenino en nuestro país. Y pasamos a finanzas. Reforma financiera es el pilar del crédito. De acuerdo con los banqueros, los cambios realizados han permitido un crecimiento histórico en este sector. Cancún sigue los pasos de la debacle de Acapulco. Lo peor está sucediendo en la ciudad, donde ya incluso se está desarrollando colonias encima de reservas profundas de agua, y la miseria se está apoderando de zonas enteras.
En 5 años, Starbucks llegará a 1,000 unidades. La cadena celebró 15 años de operaciones en México, donde ha invertido 5,500 millones de pesos. Otro de los elementos también ya en las competencias al 2018 dice lo siguiente: los diputados pueden avalar reformas que eviten el paso directo del procurador a fiscal y ternaría la firma a un panista. Bueno, evidentemente que lo que estamos leyendo en estos momentos, el Senado rechaza pues uno de los elementos más importantes, que es el frente de quién va a sustituirlo desde un punto de vista legislativo en la Cámara Alta. En este caso, propuestas ciudadanas: elegir un fiscal con independencia política, eliminar el pase automático y reducir el campo de 9 a 6 años, que el Ejecutivo proponga a 6, no a 10 candidatos. Sobre todo cuando se propone es porque son partidarios, pues, y beneficiar en la próxima etapa de la presidencia al PRI, que está buscando pues un mejor resultado, y sobre todo que ya hay muchas acusaciones por partidos políticos. Dice Jesús Zambrano: no es ni secuestro ni chantaje, como se ha querido tipificar lo que sucede queriendo culpar a legisladores opositores. Clemente Castañeda: hacemos un llamado energético para que hagan un compromiso público de cara a todos los mexicanos. Francisco Martínez: con la disposición mostrada por los coordinadores del PRI y el Senado de San Lázaro, se vislumbra la solución. Independientemente de los acuerdos, el grupo parlamentario de Morena votará nuevamente en contra de nuestra mesa directiva. Rocío Nale, diputada de Morena. Osorio contra el pase automático para fiscal. Invertirán 1.7 millones, 17,000 millones de pesos para modernizar la CETRAM, que ya la habíamos comentado. Y pues de hecho dice: se comprometen corderistas a tirar el pase a fiscal. El Partido Acción Nacional se aferra a echarlos. Y pues pasaremos ahora a otros comentarios, ya que pues lo importante de lo que está aconteciendo en el Senado, pues todos tenemos una información de lo que está sucediendo en esos momentos, pero tenemos que regresar evidentemente. Dice el secretario de Salud, me voy a permitir leerlo tal y como lo publicó el periódico El Universal el viernes 1 de septiembre. Un pajarito me dijo que PRI gana el 2018. Narro: Osorio Chong, tricolor, tiene amplias carteras presidenciales. Coinciden con Enrique Peña Nieto sobre el perfil del candidato al priismo. Y dice José Narro Robles, quien fuera el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y precisamente por sus actitudes el rector fue nombrado secretario de Salud en el gobierno federal. Dice: un pajarito me dijo que va a ganar el PRI, José Narro. Osorio Chong dice que el PRI tiene gran cartera para el 18, ya lo habíamos mencionado. Yo quisiera decirle al doctor José Narro, secretario de Salud, que los tiempos del PRI ya no existen, pues actualmente las cosas no son muy transparentes. Hoy son muy transparentes, aseguró que cada vez está más cerca la definición del candidato. Yo creo que el señor secretario de Salud, al hablar del pajarito, se lo dijo. Yo le diría exactamente lo que le dijo todo el mundo al presidente Maduro de Venezuela, cuando habló de que un pajarito le había enviado un mensaje del comandante Hugo Chávez, y que fue pues los comentarios de todo el mundo fueron bastante ácidos. Y yo le diría al señor José Narro: no ande hablando con los pajaritos, porque le va a pasar lo mismo que al señor Maduro de Venezuela. Y luego, 2 días más adelante, publica en el periódico La Razón: error echar atrás las reformas, advierte. O sea que ya se está curando en salud de lo que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, que además hay comentarios bastante fuertes. El populismo no resuelve, genera fracturas y lastima a la sociedad. José Narro. El secretario de Salud asegura a La Razón que para gobernar no solo cuentan los buenos deseos y las fantasías, sino también los resultados. El país necesita, dice, dar continuidad a la reforma educativa y a las que permitan más empleos. Afirma que el PRI es un partido muy vivo y con confianza.
Bueno, pues yo le diría al señor que si va a tratar los asuntos a través del populismo, la historia nos define dónde se crea el populismo, que es en Estados Unidos, pasa a Rusia durante el periodo de la Revolución Rusa, pasa a América Latina, es utilizado por el general Cárdenas, el concepto de popularidad, o sea, para protección, primero en Estados Unidos, el 1 de mayo, en la protección de los trabajadores y la matanza que hubo, y que cada año se conmemora el 1 de mayo, el Día del Trabajo en todo el mundo. Pero era para proteger los sindicatos en Estados Unidos a los trabajadores. Pero populismo va teniendo variaciones a través del tiempo porque los líderes sociales de cada país hablan del populismo como quieren, sin conocer que el populismo nacido en los Estados Unidos es para proteger al obrero. Hace unos días escuché precisamente que hablaban de que el más populista de todos los populistas en estos momentos pues es Donald Trump. Tiene toda la razón, porque él habla de recuperar los trabajos para aquellos personajes, los grupos blancos de los Estados Unidos que no han podido conseguir trabajo, son trabajos para él, y tiene una gran aceptación, que fue los comentarios y las propuestas ante Hillary Clinton. Los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática pueden convertirse en sus propios sepultureros. Está bien el frente, pero falta para definirlo. Se le dio el primer paso, afirma. Lo más arduo será elegir las candidaturas comunes para la presidencia y las gobernaturas, advierte Agustín Basabe. Esto es uno de los elementos que se da en la reunión del Partido Social, PRD, Movimiento Social, PRD y Partido Acción Nacional para buscar un líder. ¿Quién puede ser el líder en estos momentos? Puesto que ya están peleándose el mismo Anaya, haciendo la promoción para ser presidente de México, pero también está la señora Margarita Zavala, y vamos a ver a quiénes van a escoger. Evidentemente el movimiento que se está dando es muy fuerte a través de lo que va a pasar a quién va a elegir el Partido de la Revolución Democrática, el doctor Mancera, y a quién va a poner la propuesta el Partido Acción Nacional, si es a Margarita Zavala. Y bueno, exhortan a bajar el precio de las gasolinas, y Ivonne Ortega se pronunció por ser más receptivo en las demandas a la gente. Hubo problemas en la zona de Monterrey, Nuevo León, en el momento que se iba a elegir al líder del nuevo PRI en Nuevo León, y hubo un zafarrancho donde hasta las sillas volaron. Y sobre todo, pues debemos entender que los movimientos que se están dando en el mundo a través de la política, pues hay muchos personajes que están tratando de llegar a ser presidentes de un país, y los movimientos y la lucha interna que se va dando a través de estos movimientos. Y pasamos a las noticias internacionales, amigos, porque verdaderamente nos sorprende algunos acontecimientos internacionales. Dice: Siria rompe el cerco en el Estado Islámico en Deir al-Sur. El grupo radical del Estado Islámico se replegó al desierto. La ciudad es habitada por más de 100,000 personas que estaban aisladas desde 2014. El Estado Islámico, dice experto en yihadismo Javier Lesaca, habló con Excelsior sobre cómo el grupo extremista logra enganchar con la propaganda a la generación millennial, y sobre todo con los celulares, que se está buscando de esta manera, y muchos de ellos están yendo a combatir al Estado Islámico. Picasso y Rivera logran 222,000 mexicanos la visiten. El ADN frustra el plan de Pilar Abel para obtener la herencia de Dalí. A mí me parece que los discursos o las discusiones que se han dado en televisión española ahora han dado un resultado adverso, porque ya se dijo a través de un antropólogo o un médico que fueron a certificar el ADN de esta mujer, Pilar Abel, y lo que he visto en televisión española, pues vemos muchas contradicciones, porque pues debe haber testigos de la obtención de los materiales para el ADN, y hay un grupo de personas que son los encargados de la herencia de Salvador Dalí, y yo no dudo que en un momento determinado, como lo que sucedió con Anastasia,
que cuando se buscó el ADN correspondiente de una supuesta descendiente de los zares de Rusia, que no había aparecido entre todos los cadáveres que se dieron como el Zarevich, o sea, faltan 2 cadáveres de la familia del zar, y que se negó la existencia de este personaje para no recibir la cantidad de millones de rublos o de euros o de dólares que están en diferentes bancos del mundo, sobre todo en Inglaterra, y que fue negada el origen de esta señora. Igual está pasando a la señora Pilar Abel, que hoy en la mañana escuché que evidentemente el ADN no correspondía y no era la heredera de Salvador Dalí. Venezuela designan fiscales para investigar a traidores. Fiscalía anuncia pesquisa sobre sobreprecio en contratos petroleros. Constituyente convoca a diálogo para abordar problemas económicos. Oposición a Rajoy, Venezuela no será franquicia cubana. Diputados disidentes visitaron España. Bueno, pues cuando regresen a Venezuela, pues el presidente Maduro les va a dar una sorpresa, porque hoy se está considerando en Venezuela que muchos de los que salen a acusar, como la señora Tintori, que ha ido hasta a ver a Putin, estuvo en Inglaterra, estuvo en Francia y estuvo en los Estados Unidos para ver a Donald Trump. Ahora no se le permite la salida porque le retiraron su documento, tenía que ir a recibir un premio que le otorgaban en Inglaterra, pues no pudo salir. Maduro cancela visita al Consejo de la Organización de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Nicolás Maduro no intervendrá el próximo lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reveló el organismo. Evidentemente, pues tiene miedo, me atrevería a decirlo, porque puede ser detenido en los Estados Unidos bajo una falsa propuesta y una falsa acusación, y entonces ahí acabaría el gobierno de Nicolás Maduro. Panorama colombiano, que se encontrará con el Papa. En estos momentos el Papa Francisco se encuentra en Colombia y está dando prácticamente visos de un acercamiento entre las FARC y el pueblo de Colombia. En lo socioeconómico persiste una profunda desigualdad en el país. Mientras se consolida la paz de las FARC, el proceso en el Ejército de Liberación Nacional avanza lento, genera expectativas la llegada del Papa Francisco a Colombia. Suki ignora las críticas y tilda a los Rohingya de terroristas. La nueva ola conflicto de Myanmar deja ya 414 muertos, 371 de ellos pertenecientes a la minoría musulmana, 150,000 refugiados. Colombia aclaman la llegada del Papa en plena transición de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, pues ahí vemos algunas de las propuestas que hemos visto y bueno, pues estamos viendo hasta estos terribles elementos que se están dando con Irma. Castiga al Caribe y se dirige con fuerza hacia Miami Beach. Cierran plantas nucleares en Florida, reportan severas inundaciones en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba. Destruye Barbuda